Y ya se los decía antes del corte, hoy es un gusto, tenemos una joven muy talentosa y es un placer platicar con ella. Ella es Dafne Almazán Anaya, pues considerada como la psicóloga más joven del mundo tras graduarse a los 13 años y terminar un posgrado a sus 16 años. En este momento se encuentra estudiando un doctorado. Dafne, ¿cómo estás? Es un verdadero placer saludarte, que nos acompañes y creo que es importante pues platicar de todas las circunstancias que has vivido, pero yo creo que un talento que se te dio de forma natural, como también hay que saberlo trabajar con el paso de los años. Obviamente tienes una edad muy joven, pero saberlo canalizar para bien tuyo, obviamente de tu perspectiva integral, pero también para un bien social el día de mañana. Dafne, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por invitarme. Pues de entrada me gustaría preguntarte esto, platicábamos afuera del aire y me parece una anécdota muy interesante. ¿En qué momento se descubre, porque decías 3% de los jóvenes son jóvenes superdotados, ¿no? 3% de la población joven, en este caso de México, son o tienen la posibilidad de ser superdotados. ¿Cómo te diste cuenta tú de que eres una niña superdotada? Bueno, mis papás fueron los que se dieron cuenta cuando yo tenía 3 años y fue porque mis hermanos ya habían sido detectados como niños sobredotados. Entonces mis papás no querían presionarme a que yo también tenía que ser sobredotada. Entonces ellos nada más me daban los palitos, plastilina, cosas de mi edad. Y yo, como no me daban material, entonces yo agarré una servilleta y una crayola y empecé a copiar la tarea de mi hermana. Entonces ahí mis papás, bueno, decidieron darme las herramientas y que yo fuera a mi ritmo. Y entonces ahí fue cuando empecé la primaria a los 6 años, la terminé a los 7, luego empecé la secundaria a los 7, la acabé a los 8, entré a la preparatoria a los 8 años, la terminé a los 10 años. Ahí yo ya había decidido entrar a una licenciatura en psicología y la acabé a los 13 años. Y posteriormente entré a mi maestría en educación, la acabé a los 16 años y actualmente ya estoy empezando el doctorado. También en educación. Dafne, bienvenida, es un verdadero placer tenerte aquí y platicar de estos temas tan interesantes. Además te acaban de dar el Premio de la Juventud de la Ciudad de México 2018 en la categoría Actividades Académicas, Científicas o Profesionales, obviamente por toda esta destacadísima trayectoria que ya tienes a tu muy corta edad. Yo te preguntaría, ¿tú tuviste la fortuna, digamos, de alguna forma de nacer en una familia donde ya tenían esta experiencia, ¿no? Con niños y jóvenes sobredotados y te pudieron canalizar perfectamente para que pudieras lograr todo esto que nos estás comentando? Pero ¿cómo lo vives con el entorno? Es decir, cuando te enfrentas a niños de tu edad, cuando te enfrentas incluso a otros niños sobredotados, porque me imagino que no todos son iguales, ¿no? Cada uno tiene particularidades distintas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo vives tú como una niña que finalmente ve las cosas pues un tanto diferentes de como las ven los demás? Bueno, yo nunca sufrí rechazo escolar. La mayoría de los niños sobredotados sufre bullying en las escuelas por parte no solamente de los compañeros, sino también de los maestros, porque son diferentes. Entonces, es este miedo a lo diferente. Pero yo nunca sufrí porque yo no estuve en un sistema escolarizado. Entonces, y aparte tuve todo el apoyo de mi familia. Entonces, mi parte fue, bueno, yo fui muy feliz durante toda mi infancia y aparte se inauguró el CEDAT, que es el Centro de Atención al Talento, que atiende a niños sobredotados en el 2010. Yo tenía 8 años, entonces toda mi infancia, ahorita mi adolescencia, he tenido convivencia con otros niños sobredotados. Y lo que puedo decir es de que estos niños sobredotados, cuando conviven con otros niños iguales a ellos y con sus mismas capacidades y su misma edad, la verdad ellos pueden ser felices y pueden explotar sus capacidades. ¿Cuáles son esas capacidades que hacen a un niño superdotado? Es decir, hablabas tú de que en un año prácticamente cursaste toda la primaria, ¿no? O algo así, más o menos estabas explicando al inicio de la entrevista. ¿Cuál es esa capacidad de síntesis, de comprender, por ejemplo, la lectura de un libro, la comprensión de un problema matemático? ¿Cómo es esa ventaja que se tiene? Bueno, la inteligencia es la capacidad para resolver problemas. Sin embargo, todos los niños sobredotados tienen sus áreas. Por ejemplo, unos pueden ser mejores en matemáticas, otros en las áreas humanísticas. Entonces, más bien depende de cada niño sobredotado, pero sí se tiene también una curiosidad por temas nuevos. No solamente, por ejemplo, en mi caso, yo siempre quería seguir aprendiendo. Entonces, yo creo que esto es una característica de los niños sobredotados. Claro. Y precisamente en tu caso, bueno, tú decidiste estudiar psicología y ahora te estás especializando en temas de educación, precisamente para especializarte en este fenómeno, ¿no? En los niños sobredotados y cómo ayudarlos. ¿Por qué te llama la atención esto y qué es lo que te gustaría lograr con toda esta
pues este sector de la población que es mucho más grande de lo que pensamos, ¿no? Y que seguramente pues se podrían lograr cosas muy interesantes si se les canalizara bien. Bueno, mi hermano sí sufrió rechazo en la escuela, entonces yo también he visto su historia y cómo él durante todas sus etapas no lo aceptaban. Entonces también he visto cuando llegan niños al CEDAT, cómo han sufrido, llegan hasta situaciones en las que llegan a quererse suicidar por lo que sufren. Entonces yo lo que quisiera es que estos niños sobredotados, antes de que sea la parte académica, en su parte emocional mejoren, es decir, que sean niños felices. Al final, aunque sean sobredotados, siguen siendo niños. Esta es la primera parte, y la segunda es de que si tienen esas capacidades, las exploten, porque estas capacidades nos pueden ayudar al país a mejorar en un futuro. Exactamente, me gustaría preguntarte cómo debe ser en un día a día con la sociedad, con la familia, con los amigos, en un viaje y de repente están en un restaurante o conviviendo con gente. ¿Cómo deben ser tratados los niños superdotados? ¿De la misma forma? Yo creo que sí, porque son gente normal, simplemente también, bueno, eso también, se piensa que tienen una enfermedad. En las escuelas los diagnostican con TDAH o síndrome de Asperger, porque piensan que por ser diferentes tienen una enfermedad. Entonces, bueno, eso es una No, pero idea errónea. yo pensaría que debe ser todo lo contrario, más que como una enfermedad tendría que llegar para platicar contigo con un alto coeficiente intelectual y platicar de temas ¿no? sofisticados y complejos, si no, te voy a aburrir, ¿no? Más bien yo pensaría la parte opuesta, ¿no? Y no necesariamente. No, los niños sobredotados sí ¿Se pueden la pasan platicando de temas complejos entre ustedes? Sí, también, bueno, los gustos de los niños sobredotados son diferentes a otros niños. Entonces les gustan, por ejemplo, los planetas, los dinosaurios, la historia. Entonces, entre ellos, cuando los ves platicar, hablan de este tipo de cosas. Yeah. Dafne, a mí me gustaría preguntarte, porque aunque eres muy joven, pues ya eres toda una profesional en estos temas, y pues me gustaría aprovechar esta plática para que nos ayudaras también a orientar a la gente que nos está viendo, ¿no? Cómo detectarlos, cómo canalizarlos. Esto, si te parece bien, vamos a una pausa y regresando platicamos un poco de esto. Okay. Estamos en Interfaz, estamos en esta interesante charla con Dafne Almazán Anaya, la psicóloga más joven del mundo y Premio de la Juventud de la Ciudad de México. Pues continuamos en entrevista con Dafne Almazán Anaya. Ella es, psicóloga, está estudiando un doctorado en educación y, bueno, una infinidad de calificativos, de títulos que le podemos poner. El más reciente o uno de los más recientes, el Premio de la Juventud 2018 de la Ciudad de México en la categoría Actividades Académicas, Científicas o Profesionales. Y antes de ir al corte, Dafne, bueno, tú ya eres una profesional con una maestría en la educación y te estás especializando en este tema, el tema de los niños sobredotados. Como nos comentabas, lo que te gustaría lograr es que pues, se puedan desarrollar de forma correcta, tanto en su aspecto emocional, a la par de su aspecto académico y profesional. ¿Cómo pueden detectar a un niño sobredotado pues las familias y qué hacer en ese momento? Bueno, se hizo una investigación que se llama El verdadero rostro del niño genio. En este se muestra el perfil del sobredotado. Este perfil se encuentra en la página del CEDAT y ahí, si cumple con el 50% de las características o más, es probable que sea sobredotado. Entonces ya después de esta fase se le tiene que hacer pruebas de IQ para poder ver si tiene 130 o más, y de esta manera, si es sobredotado, se le tiene que dar un seguimiento, si no sus capacidades se pierden. Entonces, en este seguimiento, bueno, se les dan temas más avanzados a su edad, pero también sus temas normales para que vayan teniendo un desarrollo académico. Ahora bien, ¿por qué decidiste? ¿Cuáles fueron los puntos que te interesaron al meterte al mundo de la educación? De eso se trató tu maestría y ahora estás también desarrollando este tema en tu doctorado. Sí. Bueno, a mí me interesa mucho esta parte. De hecho, mi tesis de maestría fue sobre la enseñanza de las matemáticas a niños sobredotados. Y era encontrar un programa, yo aprendí a los 5 años álgebra y yo quería lograr esto con otros niños sobredotados. Y vi que sí se puede lograr, pero se necesita una educación diferenciada con otros tipos de estrategias para poder lograr que también los niños estén interesados y aprendan de una manera significativa. ¿Qué instituciones, bueno, ya nos comentabas de este centro de atención al talento, pero qué otras instituciones en México y en el mundo pueden atender a los niños sobredotados de forma integral? Bueno, en el mundo hay muchas instituciones que apoyan a niños sobredotados. En México el CEDAT es la institución más grande de América Latina. Sin embargo, se han intentado ya hacer varios convenios con instituciones de Estados Unidos que también atienden a niños sobredotados.
Ahora bien, este premio de Juventud 2018 en la Ciudad de México, ¿cuáles fueron los principales aspectos que consideraron para entregártelo? Bueno, yo estuve muy feliz cuando me lo entregaron y yo creo que fue también no solamente el haber acabado, sino también estar fomentando esta educación a otros niños sobredotados, a otros jóvenes. Exacto, además de tu trayectoria, todos los logros que has obtenido de forma personal, también cómo logras involucrarte en la sociedad, ¿no? Bueno, es que yo pienso que no solamente es Claro. bueno, lograrlo personalmente, acabar un doctorado, acabar la maestría, sino es también todo este conocimiento aplicarlo a la sociedad. Y en mi caso, por ejemplo, ahorita el año pasado empecé una campaña para poder detectar a más niñas sobredotadas. Entonces ahorita me giré hacia el área de género, porque las niñas sobredotadas se adaptan al sistema y se pierden. Eso es interesante. Un niño superdotado, una niña superdotada, ¿cómo juegan en la sociedad? Tanto del sistema de los niños superdotados, pero también fuera. ¿Los consideras que tienen las mismas herramientas o algunos o los niños siguen teniendo un poco más de ventajas? Bueno, lo que pasa es que los niños sobredotados, ellos como son muy hiperactivos, no les importa si interrumpen la clase, al final son el niño problema de la escuela, entonces los papás obviamente buscan ayuda. En cambio las niñas, al pensar que no pueden, por los estereotipos que tenemos en nuestro país, de que no pueden hablar, no pueden expresar que son diferentes, se adaptan al sistema y entonces es muy difícil detectarlas por eso. Interesante. Además de esto, Dafne, ¿cómo más ves tu futuro? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría, no sé, estudiar en una de las grandes universidades del mundo, integrarte a alguno de estos organismos, como por ejemplo Naciones Unidas, ser alguna de las embajadoras? ¿Cómo te ves en el futuro? Bueno, ahorita ya que termine mi doctorado, ya quiero dedicarme ya a trabajar. Por ahorita quiero enfocarme en México, porque siento que México necesita mucho apoyo en esta parte de los niños sobredotados, en la educación. Entonces primero quiero hacer mi parte en México antes de ir a otros países a ayudar. ¿Dónde estás estudiando ahorita y cómo es esta concreción de tu doctorado? Porque tengo entendido que no la estás estudiando aquí en México. Sí, es un doctorado en una universidad americana, Liberty, en Virginia. Yo voy allá a estudiar varias semanas y otras semanas estoy aquí en México. ¿Y cómo te has sentido allá? Es decir, un ambiente distinto a tu trayectoria académica en México. ¿Cómo te han tratado la gente de los Estados Unidos? ¿Cómo estás en ese ambiente? Además de preguntarte si son distintas las formas en que se trata allá y acá a la gente, a los niños superdotados. Bueno, durante toda mi trayectoria, a mí nunca me han rechazado en ninguna. Por ejemplo, en mi licenciatura nunca me rechazaron en la maestría. Entonces, siempre ha sido un ambiente en donde los compañeros, los maestros aceptan las diferencias. Entonces, yo creo que en México también se tienen estas oportunidades, al igual que en Estados Unidos. Y yo creo que el aprender de otro país también ayuda a que pueda yo usar eso en un futuro aquí en México. Y me gustaría preguntarte... ¿Cómo te sientes tú tratando, supongo en general, en los doctorados, en las maestrías, pues tratando, platicando, compartiendo experiencias con gente más adulta, con gente adulta o con gente que te lleva pues varios años de edad? ¿Cómo te sientes tú? Ay, yo intento obviamente seguir trabajando, estudiando, por ejemplo, los trabajos en equipo. Y mis compañeros al final, cuando ven que sí es el nivel, entonces obviamente me tratan como una persona. Claro, claro. ¿Te ha impactado en madurar más rápido, consideras? No sé, pero obviamente me ha ayudado mucho en mi desarrollo, tanto personal como académico. Sí, porque creo, Ana Cris, que estamos platicando y hablamos con una mujer adulta con una gran capacidad de expresarse, de hilar sus ideas, ¿no? O sea, realmente, no pareciera que estamos hablando con una chica de 17 años. Dafne, ¿hay alguna forma en la que tú estés en contacto con la gente? Es decir, que pueden seguir lo que estás haciendo, tus intereses, tus actividades, me refiero a redes sociales o algún contacto. Y pues, ¿qué le dirías a todos esos niños jóvenes que ven una inspiración en ti? Bueno, primero el contacto, como yo estoy estudiando en el CEDAT, ahí es el contacto directo en la página del CEDAT o también en el Facebook del Centro de Atención al Talento. Y bueno, mi último mensaje a los jóvenes sería que se esfuercen en todas las áreas, porque todos tenemos diferentes talentos, diferentes capacidades y si las aprovechamos podemos lograr grandes cosas en el futuro.
Pues un orgullo, sin duda alguna un orgullo para nosotros, para los mexicanos, y te deseamos el mejor de los éxitos. Gracias. Y sobre todo que seas muy, muy feliz en todos tus avances académicos y personales. Gracias. Así es, Dafne, muchísimo éxito, gracias por habernos acompañado y pues que sigas luchando y siendo una inspiración no solo para los niños sobredotados, sino para la juventud mexicana. Qué bueno que te vas a dedicar a ayudar a nuestro país primero que nada y a la educación. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Vamos a hacer una pausa en Interfaz, pero no se vayan, tenemos mucho más.